llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Gloria a Dios. Padre amado que estás en el cielo, en esta noche te damos gracias una vez más por permitirnos poder estar aquí en cabina para poder compartir tu santa palabra. Sí, Señor. Y te pedimos, Padre, en esta noche que tu palabra llegue con poder y autoridad a todo oyente, a toda alma. Así es. En cualquier lugar, Señor, donde se encuentren, y que la palabra haga el propósito para la cual es enviada, para la cual es predicada. Sabemos, Señor del cielo, que tu palabra tiene poder para edificarnos. Así es. Tu palabra tiene poder para liberarnos. Tu palabra tiene poder para sanarnos. Así es. Tu palabra puede limpiarnos, y te pedimos que las facetas de la palabra, Señor, tengan su cumplimiento tanto en nosotros que lo predicamos como en aquellos que nos están escuchando, mi Dios. Que así sea, En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria, Padre, a ti sea el honor. Sí, Señor. Y bendecimos, Padre eterno, tu santo nombre por medio de tu Hijo Jesucristo. Así es, Señor. Muy buenas noches, querido Radio Escucha. El pastor Víctor Velázquez nuevamente al aire, juntamente con mi hermano Jorge Verduzco. Amén. Los cuales estamos aquí en cabina juntamente con nuestro hermano Juan Rivera en los controles, para llevar la programación de esta noche, y esperamos de que usted sea ricamente bendecido y edificado por la palabra del Señor. Como sabe usted, estamos platicando precisamente de los hijos de Jacob, de los 12 hijos que tuvo varones y la hija que tuvo, que era Dina. En total son 13, contando a Dina. Entonces queremos extraer de la vida de ellos tanto sus defectos como sus virtudes. Amén. Porque no podemos decir que todo era defectos, también tenían ellos virtudes. Así es. Y entonces, cuando empezamos a ver el sexto hijo de Jacob, llamado Isacar, el tema lo titulamos Isacar, el acomodamiento. Y hablábamos en los primeros dos temas desde el aspecto negativo, pues, Así ¿verdad? es. Lo que representaba en el aspecto negativo el área de Isacar, que era el acomodamiento. Pero ya el día miércoles le dimos, ¿verdad?, otro alumbramiento, y ya lo pudimos ver de una manera positiva. Y pudimos ver lo bueno que hay en un asno. Amén. ¿Verdad? ¿Y por qué dice la escritura de que se preocupó Saúl? ¿Cómo se llamaba? Cis, el padre de Saúl. Así es. Se preocupó, dice, porque se le habían perdido sus asnas. Uh-huh. Y entonces le dio una orden a Saúl: ve y busca, encuentra a como dé lugar las asnas, ¿verdad? Entonces legalmente en esta noche nosotros queremos continuar con esa línea, y decíamos de que los asnos son de gran bendición cuando de alguna manera
ese asno ha sido tratado, Amén. ha sido trabajado, y el asno es puesto a la disposición Amén. de aquellos que van a trabajar con ellos, ¿verdad? Así es. Y entonces hablábamos que en una congregación hay regularmente 4 tipos de animales. Hay más, pero nos basamos en el libro de Job Amén. para hablar los 4 tipos de animales que ahí se mencionan. En el libro de Job se mencionan ovejas, se mencionan asnos, se mencionan camellos y se mencionan bueyes, Así es. ¿verdad? Y hablábamos de que esos son niveles que nosotros vamos alcanzando en la vida cristiana y que nosotros debemos de ir siendo transformados. Amén. Como dice la Escritura, que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Así es. Una es la gloria de la oveja, otra es la gloria del asno, otra es la gloria del camello y otra es la gloria de los bueyes. Amén. Y usted lo sabe porque aún la Escritura, cuando nos compara también con estrellas, dice que una estrella es diferente en gloria que a otra estrella. Así es. Pero viéndolo desde el punto de vista, le digo, de los animalitos, cada uno de esos animales tiene su razón de ser. Amén. Y yo creo que, le digo, necesitamos nosotros poder entenderlo para querer desear alcanzar la gloria de un asno, para poder querer alcanzar la gloria de un camello o la gloria de un buey, ¿verdad? Porque mucha gente se conforma y se queda simple y sencillamente en el nivel de oveja. Pero vimos que un asno, una de las características que le vimos es que dice que Judá ata a la vid su asno. Amén. Y su pollino, pues, ¿verdad? Entonces hablábamos de que cuando uno ha alcanzado un nivel de asno, uno ha alcanzado un nivel de compromiso Amén. con el Señor Jesucristo, con la obra de Dios, y uno está comprometido en todos los aspectos, pero uno entiende el compromiso del servicio al Señor. Amén. Y es cuando uno se dispone a servir al Señor, a trabajar para el Señor, porque decíamos que los asnos y las asnas son animalitos de trabajo, animalitos de carga. Pero los animalitos que verdaderamente son útiles y hacen la diferencia en las iglesias, en las congregaciones, en el reino de Dios, son aquellos que voluntariamente están atados a la vid. Amén. Así como dice, él ata a la vid su asno. Y entonces hablábamos de que estar atado a la vid es estar atado, estar comprometido con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera. Amén. Yo soy la vid verdadera. Y mirábamos de que unidos a la vid llevamos mucho fruto. Así cuando es. estamos unidos, cuando de alguna manera nos amarramos a la vid. Y cuando estamos separados, no podemos hacer mucho. Porque el Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hablábamos de la importancia, le digo, de entender eso, para nosotros comprometernos con la obra de Dios y no ser cristianos esporádicos o cristianos de temporadas. Amén. Que nos acercamos al Señor de vez en cuando, o una temporada vamos y luego nos alejamos otra temporada. Pero eso es porque definitivamente nos quedamos solamente a nivel oveja y no nos desarrollamos
como para sentir el compromiso con la obra de Dios. Y le decía yo a usted que se necesita de gente que quiera llevar la carga, Así es. trabajar para el Señor. Entonces mirábamos de que a veces a los asnos hay necesidad de desatarlos. Amén. Porque vimos el asna atada que el Señor dijo, vayan, desátenla y tráiganmela. Así es. Y si les preguntan, díganle, el Señor la necesita o los necesita. Así es. Luego vimos la necesidad de dejarnos trabajar en nuestro carácter y ser asnos que hayan sido domados, Amén. que podamos nosotros ser montados, pues en otras palabras, porque dice que la asnita que el Señor mandó a llamar, Él dijo, nadie se ha montado sobre ella. Entonces, Él le iba a enseñar personalmente a que aprendiera a poder ser trabajada y poder ser de bendición al cuerpo de Cristo. Así Porque es. esa asnita cargó el cuerpo de Cristo, pues. Amén. Luego vimos que también los asnos podían sufrir daños, ¿verdad? Y ahí nos quedamos viendo precisamente eso. Pero decíamos que cuando nosotros logramos salir de esos daños o dejarnos domar o le digo desatar, entonces empezamos a ser de bendición. Y yo quisiera en esta noche que usted viera qué importante es el que nosotros nos dejemos ministrar por el Señor. Amén. Fíjese que si usted y yo nos dejamos ministrar, nosotros podemos legalmente no solamente llevar la carga de la obra de Dios, sino que nosotros también podemos hacer grandes estragos en el ejército del enemigo. Amén. Y usted se va a dar cuenta que hubo un ungido en la palabra de Dios llamado Sansón, que un día lo rodeó el enemigo, los filisteos. Y era un ejército, ¿verdad? Pero grande el ejército que lo había rodeado. Pero más sin embargo, este ministro llamado Sansón, el ungido llamado Sansón, dice la escritura que él encontró una quijada de un asno. Una quijada de un asno. Y esto nos enseña, mi amado hermano, que la quijada de un asno, la quijada está relacionada con la boca, pues, Amén. del asno, ¿verdad? Así Solo que es. en este caso se dice de otra manera, pero se puede oír ofensivo. Pero con la boca del asno, de la quijada del asno, fue lo que utilizó precisamente el ungido llamado Sansón para derrotar al enemigo. Y qué lindo cuando nosotros ya hemos sido tratados, aún en nuestra manera de hablar, y hemos aprendido. Vamos a ser de bendición para cualquier ungido de Dios, cualquier ministro Amén. que de alguna manera, ¿verdad?, nos use para la gloria y la honra del Señor. Porque leemos en Jueces capítulo 15 y verso 15. Dice, y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano, la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Mire qué tremendo. Con la quijada de un asno. Amén. ¿Qué sería si él hubiera tenido la quijada de 2 asnos?
porque se cumple lo que dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, si no me equivoco. Amén. 1 de vosotros hará huir a 1000, y 2 de vosotros hará huir a 10,000. Amén. Entonces, le digo, cuando una persona ha sido tratada, ha sido trabajada, y ha sido trabajada aún en su manera de hablar, en su manera de dirigirse a otros, Amén. esa persona indudablemente, querido pastor que me escuchas, o querido hermano, va a traer bendición, edificación, Así es. porque la Escritura dice y nos invita a ser trabajados aún en nuestra manera de hablar. Amén. Por eso dice: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, solo la que sea para edificación de los oyentes. Amén. Cuando nosotros hemos sido tratados y hemos aprendido a cómo hablar correctamente sin hacer daño, traemos bendición a la iglesia. Pero también sabemos cómo hablarle al enemigo. Amén. Sabemos cómo reprender al enemigo. Sabemos cómo atacar al enemigo con la palabra. Así es. Y entonces, de esa manera, es que vemos que Sansón dice: con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. 1000 hombres del enemigo fueron derrotados por la quijada de un asno. Y como le digo, espero que usted me entienda que esto se trata, ¿verdad?, de aprender verdaderamente a cómo hablar. Amén. Sin ofender, ¿verdad? Cuando estamos entre nosotros, sin ofendernos, Amén. ¿verdad? Pero, como le digo, yo no sé si usted quiere dejarse usar por el Señor, pero yo quiero dejarme usar. Amén. Así es. Yo quiero que Dios hable por mí y a través de mí. Y también quiero, le digo, que el Señor me use para poder yo reprender y poder echar fuera al enemigo. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. ¿Estamos bien? Amén. Así es. Gloria a Dios. Bueno, Así es. entonces queremos ver, hermano amado, le digo, de la bendición de un asno tratado en su quijada, ¿verdad? Pero también vamos a ver que hay asnos que la Biblia le llama asnos monteses o asnos salvajes. Y cuando hablamos de un asno montés o un asno salvaje, estamos hablando precisamente de gente que su carácter y las actitudes no han cambiado. Son las mismas actitudes que traía cuando estaba en el mundo, en el monte, pues, ¿verdad? Y entonces es bien difícil trabajar con un asno montés. Amén. Porque el asno montés, le digo, su carácter no ha sido trabajado. Y nosotros debemos de permitir que Dios trabaje en nuestro carácter. Y es donde más cuesta. Así es. Es donde más difícil se ponen las cosas. Cuando ya hablamos de carácter. Cuando ya hablamos del carácter, del temperamento, de la personalidad de la persona. Muchas veces el carácter no nos ayuda. Así es. Porque somos enojones, nos alteramos, nos encendemos muy rápidamente, ¿verdad? Y entonces, cuando nos encendemos muy rápidamente y nuestro carácter se altera, lejos de empezar a bendecir, empezamos nosotros a tomar actitudes de que no son las correctas. Así es. ¿Verdad? Juanito, bájale un poquito a la música, poquito, por favor. Gloria a Dios. Ahí estamos.
No mucho, le bajaste mucho ahora, te fuiste al otro extremo. Ahí está. Entonces, es importante, le digo, que nosotros nos dejemos de trabajar en nuestro carácter. Amén. Ahora, vamos a leer el texto. Primero, vamos a leer el texto donde vamos a ver el asno montés. ¿Qué habla la Biblia del asno montés? Génesis 16:12. Dice, y él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Mire qué tremendo. Pero dice y compara, este era Ismael. Así es. El hijo de Abraham. Exacto. De Abraham. De Abraham. De Abraham, sí, el hijo de Abraham. Entonces dice la escritura de que él será hombre indómito como asno montés. Amén. Entonces cuando habla del asno montés, dice que el asno montés es indómito, o es decir, no ha sido domado. Así es. No ha sido domesticado y está acostumbrado a la vida del monte, pues. Pero dice, él será un hombre indómito como asno montés. Ahora mire los conflictos que provoca y que trae. Porque dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona tiene conflictos con sus hermanos y sus hermanos con él. Así es. Como que no lo pueden aceptar, como que no lo pueden tolerar. Pero muchas veces es gente que por su forma de ser, su actitud, su prepotencia, su arrogancia, su manera de tratar muchas veces hace que en lugar de ser aceptado, esta persona, este individuo, esta mujer, puede ser un hombre, una mujer, puede ser un pastor o un ministro, sean rechazados. Así es. Por su carácter que no ha sido ministrado desafortunadamente. Dice, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Pero vamos a leer otra versión que dice diferente. Dice, la Biblia al día, dice, será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Mire qué tremendo. Entonces este es un hermano conflictivo. Así es. Pero si él no lo nota, él va a pensar que él no es el problema. Usted va a pensar que usted no es el problema. Pero el problema aquí era precisamente Ismael. Así es. Porque él era el que luchaba contra todos. Y dice, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Qué tremendo, porque quiere decir que él era el problema, porque él era el que vivía en conflicto con todos sus hermanos. Así es. No puede ser posible que todos estuvieran mal y que solo él estuviera bien. Así No, aquí lo que te demuestra la palabra es de que él era el que tenía los problemas, los conflictos, porque él era el que tenía el carácter de un asno montés. Así es. No eran sus hermanos. Sus hermanos estaban bien, pero él tenía un carácter de un asno montés. Ahora la otra versión, el lenguaje del 95. Del 95 dice, él será un hombre feroz que se levantará contra todos y todos se levantarán contra él, y plantará su tienda desafiante frente a de sus hermanos. Oiga, plantará su tienda desafiante. O es decir, que él era el que desafiaba. Así es. A sus hermanos. Yo no sé, tal vez los hacía sentir inútiles, los hacía sentir que no servían, los hacía sentir que no tenían lo mismo que él tenía, y entonces los desafiaba, era desafiante hacia ellos. Entonces él mismo no se daba a querer, él mismo no se daba a amar,
por su forma, por su carácter no tratado. Así es. Y tristemente, esa historia se repite en las congregaciones. Hay gente que desafortunadamente es desafiante. Así es. Hay gente que tristemente solo vive en conflicto. Hay gente que es indómita y está contra todos y todos contra él. Pero me recuerdo que hay una versión que dice también, ahí donde dice que vivirá en conflicto con todos sus hermanos, o que habitará al oriente de todos sus hermanos. Hay una versión que dice que vivirá alejado de todos sus hermanos, ¿verdad? Alejado. Entonces hay gente que desafortunadamente se tiene que alejar. Así es. Porque su misma forma de ser no permite. No permite. Así es. Y la persona, sea hombre o mujer, cree que los demás son el problema. Y por eso se aísla, por eso se aleja, por eso muchas veces abandona. Pero muchas veces el problema es el carácter de la persona. Amén. Desafortunadamente, ¿verdad? Y por eso es que nosotros tenemos que examinarnos. Si nosotros ya hemos sido domesticados o somos asnos indómitos. Miren lo que dice indómito. Dice que la palabra indómito, porque él era un asno indómito, un hombre indómito. Dice que indómito quiere decir rebelde. Así es. Pero ¿quién acepta que es rebelde? Nadie. Nadie acepta que es rebelde, ¿verdad? Nadie. Ninguno de nosotros aceptamos que hay problemas de rebeldía regularmente, porque no lo alcanzamos a ver. Dice que esa persona indómita, rebelde, también quiere decir ingobernable. Entonces es bien difícil, porque esa persona es ingobernable. Y regularmente esa persona siempre va a creer que él tiene la razón. Por eso no puedes gobernarlo, no puedes trabajar con él, porque él siempre tiene la razón. Esa mujer siempre tiene la razón. Y todos los demás están equivocados, pero él, como decimos, ya se montó en sí mismo, ¿va? Ya se montó en su macho. Y no lo vas a sacar de eso, porque es ingobernable. Dice también que es indisciplinado, independiente. Por eso es que habita en soledad, porque le gusta ser independiente. Dice que es bravo, que es bravo, incorregible. Y dice que es terco. Esos son los sinónimos de indómito: rebelde, ingobernable, indisciplinado, independiente, bravo, incorregible, terco. Pero un asno, como es un asno montés, trae costumbres. Trae costumbres y trae áreas. Mira lo que dice Jeremías 2:24. Dice: asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento en la época de su celo. ¿Quién la puede refrenar? Todos los que la busquen no se tienen que fatigar. En su mes la hallarán. Oiga, qué tremendo. Pero yo quiero que usted se dé cuenta que dice que es una asna montés y ya está acostumbrada. Amén. Trae costumbres del desierto, ¿verdad? Trae costumbres. Así es. Y es bien tremendo, porque incluso si usted analiza lo que está hablando cuando dice que cuando está en su celo cualquiera la hallará, entonces habla de un celo. Claro que sabemos de que en este caso está hablando del celo que tiene que ver cuando está el asna, pues, con deseos de tipo sexual. Así es. Su celo sexual, pues, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos ver de las dos maneras.
gente que tiene problemas de tipo sexual, pero gente que también tiene problemas de celo. Y por eso habita en conflicto con hermanos, porque ahora veámoslo desde el punto de vista de celo natural, pues no de celo sexual. Amén. Sino cuando está en su celo, cualquiera lo va a hallar porque va a encontrar conflicto con él, ¿verdad? Él va a tener conflicto. Entonces, pero dice, en el tiempo de su celo, ¿quién la puede refrenar? O sea, no hay manera. Es difícil con una persona que de alguna manera es una asna ya acostumbrada. Con esas personas se necesita trabajar mucho. Amén. Y con paciencia. Y a veces el trabajo no es de una semana, no es de un mes. A veces el trabajo es de años. Amén. Años trabajando con esa persona para que esa persona, su carácter sea cambiado. Para que esa persona definitivamente entienda, pues, y pueda, le digo, ser una asna de una forma que sea de bendición. Amén. A la congregación. Ahora, le digo, otra cosa que queremos nosotros hablar en esta noche es de que definitivamente hay plagas, pestilencias o enfermedades que afectan a los asnos. Amén. Por eso es muy probable de que haya gente que cuando llegue a la congregación quizás trae características de asno, pero el enemigo le pudo haber enfermado mucho antes de que llegara a la iglesia. Y a veces vienen enfermos, o como le decía yo a usted, otros se enferman ya estando en la iglesia. Pero le digo, tenemos que tener cuidado con las plagas. Amén. Porque muchas veces el enemigo va a querer enviar plagas a la iglesia. Así como cuando atacó a Jon, lo atacó con una plaga maligna. Lo atacó con una enfermedad maligna. Así es. Y a veces el enemigo envía plagas a las congregaciones para acabar con todos los servidores, para dañar a todos aquellos que de alguna manera decidieron buscar de Dios y servir a Dios. Entonces trata de ver cómo los enferma, cómo envía una plaga. Así como cuando te recuerdas que aquí en Estados Unidos había una plaga que atacaba a las vacas. Y le llamaban, creo que la plaga de la vaca loca. ¿Verdad que sí? Sí. Y las vacas se loqueaban. Así es. Pero cuando les atacaban la plaga, esas vacas ya no producían lo que tenían que producir. Se enfermaban y a la postre morían. Así es. Y su carne ya no podía ser utilizada. Pero la plaga vino y afectó a las vacas, la plaga loca. Entonces hay plagas que vienen y atacan a los asnos. Así es. Atacan a los servidores. Y lo vamos a ver en Éxodo, capítulo 9, verso 3. Dice, he aquí, la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Claro, aquí entendemos que el Señor está atacando a Faraón. Así es. Y está atacando precisamente la ganadería de Faraón, ¿verdad? Entonces, pero el diablo es un copión. Así es. El diablo va a tratar, como vio cómo el Señor atacó a Faraón y lo destruyó, él va a tratar de hacer lo mismo y destruir la obra de Dios. Y él va a tratar de levantar plagas
para afectar, así como aquí fueron afectados los caballos, los asnos, los camellos, las vacadas y las ovejas. Entonces muchas veces viene la plaga, gravísima pestilencia, ¿verdad?, a atacar. Así Y cuando es. usted ve, de repente, los servidores ya no quieren servir. Ujú. Ya se enfermaron, Ya. están enfermos, ¿verdad? Y le digo, y muchas veces cuando se enferman los servidores y no buscan la sanidad, no buscan el ser sanados, regularmente empiezan dejando su servicio. Ujú. Y después van a continuar en una vida de declive. Ujú. Y después van a enfriarse. Y después van a alejarse de la iglesia. Se van a ir al mundo. Así es. Se van a regresar al desierto. Ujú. Muchas veces, ¿verdad? Y por eso, usted que me escucha, que un día fue servidor, que un día usted trabajó para la obra, fue maestro de niños, fue ujier, fue músico, no sé qué haya sido, pero desafortunadamente algo le pasó y se enfermó y dejó de servir. Platique con su pastor, Amén. busque la ayuda y principalmente platique con el pastor de los pastores, Ujú. el Señor Jesucristo, para que Él haga venir sobre usted sanidad Amén. y usted pueda legalmente recuperarse y volver nuevamente al servicio de la obra de Dios, porque el Señor le necesita. Vamos a leer ese mismo pasaje de Éxodo 9:3. Lo vamos a leer en la Reina Valera del 60. Dice, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacadas y ovejas, con plaga gravísima. Oiga, una plaga gravísima. Por eso hay gente que de repente se pone grave. Así es. Y tú te das cuenta que hay gente que de repente, de la noche a la mañana, se va de la iglesia. Así es. De la noche a la mañana, Ujú. ¿verdad? Pero hay gente que muchas veces lo atacó una plaga gravísima Así es. y no pudo vencer esa plaga. Ujú. Y se lo llevó así, pero rapidito, ¿verdad? Pero como le digo, esta palabra es para traernos a nosotros el entendimiento y que nosotros podamos, de alguna manera, si hemos sido alcanzados por una plaga o por una peste, ¿verdad? Poder, le digo, buscar el auxilio, el pronto auxilio. Amén, así es, pastor. Fíjese que algo que yo he visto en los años que tengo en el Evangelio, algo que he visto que es que daña muchas veces a los servidores, es cuando hay un servidor que empieza a hablar mal, y los servidores quizás al principio no lo quieren escuchar o lo hacen a un lado, pero como que a veces esa palabra que esa persona dijo, como que se queda en la mente de la persona. En el subconsciente. En el subconsciente. Y poco a poco empieza a ver, el otro servidor empieza a ver, sí tenía razón. Empieza a ver ya las cosas diferentes por esa palabra. Y muchas veces eso hace que se desanime el asno o el servidor, hace que se desanime. Y muchas veces no solo afecta a uno, a veces afecta a todo el grupo. Sí, porque es una plaga. Ajá, afecta a todo el grupo. Y cuando vemos todo el grupo de servidores, desde el líder hasta los que todos los de su grupo, vemos que ya no tienen la fuerza para servir como antes. Ya no tienen aquel empuje, aquella fuerza, aquel vigor, sino que ahora están todos decaídos. Ahora poco a poco se empiezan a ir algunos, y a veces cuando se habla incluso con el líder de ese grupo, a veces tiene el mismo pensamiento de irse, porque muchas veces esa palabra que se dijo vino y afectó y se convirtió en una plaga dentro de ellos. Y yo creo que eso es algo que debemos de ver, que como servidores
si alguien viene y me habla mal, ya sea de mi líder, o sea de otro consiervo, otro servidor que está conmigo, o sea un servidor de otra área, o incluso del pastor, si alguien viene y me habla mal, que yo vaya y busque cuál es la verdad primero, pero que también busque sacar eso de mi corazón. Sí, porque no te quedas con eso. Porque si no se queda, y lo que sucede es que empieza a afectar poco a poco, empieza a hacer su efecto, y cuando vemos ya hay el desánimo, ya hay aquel pensamiento de irse, ya hay aquel pensamiento de mejor me voy a otro lado, o mejor me regreso al mundo, o mejor dejo mi puesto, como decíamos, porque muchos así empiezan. No, mejor ya no voy a servir. ¿Por qué? Porque ya está haciendo efecto eso dentro de sus corazones. Entonces debemos de ver y de sanar eso, sanar esas plagas que no vengan y afecten nuestra vida, que no vengan y afecten nuestra vida servicial, porque muchas veces cuando estamos sirviendo, a veces tenemos aquella fuerza, aquel anhelo de servir, aquel anhelo de trabajar, pero cuando oímos cosas así, o cuando vemos algo, muchas veces empezamos a menguar en nuestro servicio y decimos, oh, no, es que fulano de tal no sirve igual que yo. Claro. No trabaja igual que yo, y él está en tal lugar, o él lo tiene mejor que yo y no trabaja de la misma manera. Y empieza uno a menguar en su trabajo, y empieza a menguar, y eso empieza a afectarlo a uno, y al final quiere dejar de servir totalmente. Claro. Entonces son cosas que debemos de, como servidores, debemos de ver que no haya eso dentro de nuestro corazón. Debemos de ver que si hay una palabra que se dijo mal, o si hay algo que incluso como leíamos anteriormente, que el asno montés a veces está en contra, si alguien ha hablado en contra de nosotros y si nos ha hecho sentir mal, ir y trabajar eso, ir y trabajar las cosas y permitir que sea sanado nuestro corazón para que la plaga no nos termine sacando de la iglesia totalmente. Claro, y como le decimos, hermano, a nuestro deseo simple y sencillamente es enseñarle a que usted y yo identifiquemos. Amén. Cuáles son los problemas, cuáles son las enfermedades, las plagas, cuáles son las epidemias. Y poderle, le digo en esta noche, aplicar el antídoto y que usted sea sanado. Ese es el propósito. Amén. Propósito no es señalar. Propósito es enseñar dónde está el problema. Así es. Identificarlo y erradicarlo. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos usa cuando nosotros somos domesticados, cuando hemos sido domados, cuando hemos sido tratados en nuestra alma y aprendemos a tener las actitudes correctas. Amén. Y mire, ahora veamos el versículo con el cual empezamos a hablar acerca de Isaac, para verlo desde el punto de vista positivo. Amén. Dice Génesis capítulo 49, verso 14, dice, Isaacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Bueno, mire, esto lo vamos a explicar ahorita en un segundito. Amén. Pero antes de poderlo explicar, no sé si tendremos algunos saludos, si habrá alguien, ¿verdad?, que nos está escuchando y poderle saludar en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, bendiciones, hermanos. Les recordamos que está usted escuchando la Radio Peniel, una experiencia nueva aquí en la ciudad de Las Vegas. El tema de hoy que está impartiendo nuestro pastor Víctor Velázquez Isaacar, el acomodamiento. El acomodamiento, amén. Y mandamos saludos aquí a los hermanos que nos están escribiendo en Facebook Live. Bendiciones a nuestro hermano Miguel Martínez, dice bendiciones mis hermanos. A nuestra hermana Ofelia Cortés, dice reciban saludos, bendiciones desde Tecate.
bendiciones para mi hermana Felia. A nuestra hermana Goy Verduzco dice bendiciones, el Señor les continúe bendiciendo. Nuestra hermana Berta dice bendiciones a los siervos. A nuestra hermana Julia Hortensia dice viendo la prédica, bendiciones pastor. Y hermano Jorge desde Guatemala. También queremos mandar saludos a Vicky, queremos mandar saludos a Linda Rivera, queremos mandar saludos al hermano Félix Hermosi. Bendiciones hermanos por estar en sintonía y por haber dejado aquí su like. Les recordamos que también estamos transmitiendo a través de la aplicación Listen to My Radio. Usted puede bajar y descargar esta aplicación en su tableta, en su teléfono celular y puede escuchar esta predicación. Nomás busque como Miel Las Vegas y ahí estará encontrando las predicaciones pregrabadas y estas enseñanzas en vivo. Le recordamos que estamos ubicados en el 920 y Sahara, entre Maryland y Commercial. Nuestros días de servicio son los días sábado a las 7 p.m. y los días domingo a las 11 de la mañana. Amén, hermano. Continuamos con la palabra. Gloria a Dios. Bueno, entonces miren, mi querido Radio Escucha, como le digo, desde el aspecto positivo, dice la Escritura que Isaacar es un asno fuerte. Así es. O es decir, tiene todo de parte de Dios para poder llevar la carga de la obra de Dios y poderse desarrollar en la obra de Dios. Pero le decía yo a usted también en una ocasión que para nosotros ser asnos fuertes debemos de alimentarnos. Amén. Entre más se alimente usted, más fuerte usted es. Así es. Entre menos se alimente usted, usted va a ser débil, raquítico. Y entonces nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. De la palabra, de la presencia del Señor. Y vamos a llegar a ser asnos fuertes precisamente. Pero dice que Isaacar es un asno fuerte. Que dice que inclinó su hombro para cargar. Así es. Inclinó. Entonces desde el punto de vista positivo, vamos a ver que esto es el voluntariamente. Someterse. El someterse voluntariamente. Amén. El que tú digas, aquí estoy, quiero llevar la obra, Así quiero llevar es. la carga. Y que tú inclines voluntariamente tu hombro. Amén. Para que el pastor pueda poner la obra de Dios sobre tu hombro. Un día vamos a ver que todo lo que se lleva en el hombro, una vez. Amén. Pero el asunto es que cuando tú inclinas tu hombro para llevar, lo primero que vas a aprender a llevar es el arca de Dios. Amén. Porque dice la Escritura que el arca del pacto, la presencia de Dios, era llevada sobre los hombros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así Vale. es. Entonces dice, inclinó su hombro para llevar y llegó a ser esclavo. Y ahí es donde, cuando tú llegas a ser esclavo, en trabajos, dice. Amén. Él llegó a ser esclavo. Y si algo yo quiero es llegar a ser esclavo. Amén. Pero quiero que usted lo entienda desde el aspecto positivo. Llegar a ser esclavo, o es decir, mi voluntad, todo yo lo someto voluntariamente al Señor Jesucristo. Amén. Y yo quiero ser esclavo de Él. Porque si antes era esclavo del diablo, porque antes dice la Escritura que éramos esclavos del diablo. Así es. Estábamos en esclavitud del diablo. Y mira, y ahí ni renegábamos. Entonces yo ahora quiero inclinar mi hombro y decirle a Dios, usa mi vida. Amén. Usa mi vida. Si te puedo servir, aquí estoy, Señor, úsame. Entonces, pero si llego a ser esclavo, mucho que mejor. Amén. Pero te digo, es una esclavitud voluntaria. Dice la versión al día. Dice, al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Oiga, él se sometió a la esclavitud. Amén. Al ver que el establo era bueno. El establo lo podemos ver como la congregación. Amén. Una buena congregación, y dijo, yo aquí quiero servir. Amén.
yo aquí quiero trabajar, Ujú. yo aquí me quiero desarrollar. Pero dice que se sometió a la esclavitud. Ahora miren lo que dice Pablo acerca de él. Amén. Él mismo se sometió a la esclavitud. Pablo, siendo libre, se hizo esclavo. Leamos 1 Corintios 9:19. Dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número. Oiga, de todos me he hecho esclavo. Así es. Con otras palabras, yo quiero servir al cuerpo de Cristo. Claro, yo soy libre. Cristo me hizo libre. Amén. A libertad nos llamó Cristo. Amén. Que somos libres. Pero yo voluntariamente quiero ser esclavo de Él. Así es. Yo quiero ser esclavo de Él. Y cuando usted es esclavo de Cristo voluntario, es cuando usted es atacado. Porque la gente dice, ¿por qué vas a la iglesia tanto? Ujú. ¿Por qué quieres estar en la iglesia lunes? ¿Quieres estar en la iglesia martes? ¿Quieres estar en la iglesia jueves? ¿Quieres estar en la iglesia viernes? ¿Quieres estar en la iglesia sábado? Y los domingos te vas a las 10 de la mañana y llegas a la casa a las 6 de la tarde. Como nos sucede a nosotros aquí, ¿verdad? Así es. Que muchas veces tenemos que legalmente apagar las luces y cerrar todo porque aquí nos quisiéramos quedar. Y yo Amén. creo que alguien que no ha llegado a ese nivel de vida no nos entiende. Así es. No entiende por qué tanto tiempo. Y es cuando te dicen, pero qué exagerado. Tanto tiempo en la iglesia, que no se aburren. No, al contrario, entre más estoy aquí, más me aburro. Amén. Sí, porque más quiero ser servidor, pues, ¿verdad? Así Estamos es, hablando así de es. los burros y de los asnos, ¿verdad? más me siento Amén. gozoso de poderle servir al Señor. Amén. Así es. De poder llevar la carga. Y entonces uno se hace esclavo voluntario, ¿verdad? Y qué lindo es ver a la gente que voluntariamente le sirve, voluntariamente se somete, voluntariamente trabaja y que no se quiere ir. Amén. Qué lindo es, ¿verdad? Que no se quiere ir. Así es. Y te digo, tener que decirle, oiga, vámonos ya porque mañana hay que trabajar. O como nos sucede a veces los sábados, que tenemos que decirles, vámonos porque mañana hay culto. Así es. ¿Verdad? Porque quisiéramos estar conviviendo, platicando, sirviendo a la obra, ¿verdad? Qué bonito es eso. Amén. Amén. Qué bonito. Y creo que nosotros, en todos los lugares, Jorge, ha sido así, ¿verdad? Así ¿Te es. recuerdas cuando estábamos en México, en Tecate? Teníamos a veces que decirle a la gente que ya nos fuéramos porque La a madrugada, veces me era acuerdo. ya así 2 de la mañana y todos en el tercer piso, ¿verdad? Y a veces los domingos también se oscurecía Así y al es. final estábamos tomando ahí cafecito en la oscuridad, ¿verdad? Porque todavía no había luz en aquellos tiempos. Y desde la mañana estábamos No, ahí. claro, desde las 7 de la mañana ya estábamos y a veces eran las 9, 10 de la noche, ¿verdad? Y estábamos conviviendo y trabajando para el Amén. Señor, ¿verdad? Amén. Llevando la carga y construyendo lo que ahora se conoce como Peniel, una experiencia nueva allá Amén. en México, ¿verdad? Así es. Pero qué lindo, ¿verdad? Entonces nosotros, queridos Radio Escucha, debemos de cargar el cuerpo de Cristo, llevar la carga de su obra, Amén. ¿verdad? Eso lo vemos en Mateo 21:5. Dice, decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces mire qué bonito, pero dice, tu rey Amén. viene a ti humilde y montado en una Así asna. es. Deseamos, le digo, asnos, que carguemos el cuerpo de Cristo. Amén. Pero para eso se necesita ser asnos que nos hayamos dejado trabajar y capacitar. Amén. Mire lo que dice Éxodo acerca de los hombres que llevaban la carga con Moisés. Dice, además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas
y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo, así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Oiga, ellos llevarán la carga Amén. contigo. Y qué lindo es encontrar gente que lleve la carga con uno. Amén. Porque, mira Jorge, si no hay gente que me ayude, yo no puedo, yo solo no puedo. Peor ahora en estos últimos años, ¿verdad? Yo necesito la ayuda, el auxilio Amén. de gente que esté dispuesta a trabajar en la obra. Así es. Que estén dispuestos, ¿verdad?, a poner su hombro Amén. al servicio del reino de Dios. Claro que no es fácil, claro que no es fácil. El animalito, el asna, es un animalito de carga que sufre mucho. Así es. Sufre porque lleva la carga. Ujú. Yo no sé si tú has visto alguna vez algunos asnitos que los cargan y ahí los ves, ¿verdad? Así es. Que llevan una carga, pero ahí van y uno, ay, pobrecito ese animalito, dice uno, ¿verdad? Pero legalmente es un animal que para eso fue criado, Amén. ¿verdad? Y esa es la bendición que él, precisamente ese animalito, le da a los seres humanos. Y por eso la Biblia dice en Lucas que el Señor Jesucristo dijo, el que no carga su cruz, el que no carga. Amén. Y acuérdese, para cargar hay que ser asno. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y te digo, y estar dispuesto a soportar. Por eso Pablo dice en la palabra, por tanto todo lo soporto Amén. o todo lo sufro por amor a los escogidos. Todo lo sufro, Amén. todo lo soporto, ¿verdad? Entonces, le digo, cuando los asnos son recuperados o son hallados, entonces se tiene paz, viene la tranquilidad y se recuperan muchas cosas que se obtienen por medio de los asnos y asnas, y que le digo, lo vamos nosotros a ver en este versículo de 1 Samuel 9:20. Cuando se recuperan los asnos y las asnas, se recuperan también estas cositas. Amén. Léemelo, por favor. 1 Samuel 9:20 dice, en cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? Bueno, lo que le están diciendo, ¿verdad, Saúl? Es no te preocupes. Las asnas ya han sido halladas. Amén. Y yo espero que en esta noche, a través de esta enseñanza, haya sido hallado el servidor que hay en usted. Amén. Haya sido hallado ese trabajador, trabajadora que hay dentro de usted. Amén. Y que usted se proponga y usted se presente y usted diga, heme aquí, yo estoy listo para servir. Amén. Entonces, cuando los asnos son hallados, Primera de Crónicas 12:40. Dice, también los que estaban cerca de ellos y hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, grandes cantidades de tortas de harina, tortas de higos y racimos de uvas pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas. Verdaderamente había alegría en Israel. Mira qué tremendo. Entonces, cuando se recupera el servicio a Dios, cuando se recuperan esas cosas en una congregación, verdaderamente había alegría Amén. en Israel. Ujú. Eso es lo que Dios quiere. Así es. Que haya alegría, gozo en una congregación que está llena de asnos. Pero Amén. cuando dice que enviaron a estos asnos, trajeron víveres en los asnos. Amén. Trajeron víveres. Ujú. Entonces, como asnos, traemos bendición. Amén. Traemos bendición a la congregación. Y en esta noche,
oramos al Señor y le pedimos Sí, Señor. que si tú eres un asno, que tal vez te has enfermado, que tal vez alguna plaga te atacó, en esta noche yo oro Sí, para Señor. que tú seas sanado y a través de esta palabra tú recibas el antídoto Sí, Señor. contra esa plaga, contra esa peste que te atacó y que de alguna manera te ha afectado y te ha quitado el deseo de servir, de trabajar en el reino de Dios. Y yo reprendo en esta noche toda actividad del enemigo Así es. y te bendigo y ministro palabra de sanidad a tu alma Sí, Señor. y que tú puedas, te digo, inclinar tu hombro para cargar. Así es. Inclina nuevamente tu hombro y sométete voluntariamente y vuélvete un esclavo de Cristo Sí, por Señor. amor, un esclavo por amor al Señor. Padre, por favor, en esta noche, ministra a mis hermanos, mis hermanas, Sí, amado Dios. que han sintonizado, Señor, la radio, que han sintonizado Facebook. Por favor, amado Dios, si alguno está herido, sea sanado, Que así Señor. sea, Padre. Por favor, yo sé que tú los necesitas, Señor. Así es, Señor. Tú los necesitas, porque Así son de bendición para la obra. es. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, también por toda necesidad que haya Así es. de sanidad, de liberación. Sí, Señor. Señor, ministra tus ovejas, tus bueyes, Sí, Señor. tus asnos, tus camellos. Ministra, por favor, amado Sí, Dios, amado Dios. que toda enfermedad desaparezca de los Que así cuerpos. sea. Yo oro en esta noche creyéndolo, Señor. Sí, Señor Jesús. Yo creo en tu palabra. Así es. Creo que tú tienes poder para sanar. Así es. Dios Lo mío. creo, Señor, yo lo creo. Sí, O Señor. tienes poder para sacar del pozo a los asnos. Así es, Dios mío. Tienes poder, Señor, para quitar las ataduras. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, recibe en esta noche, mi hermano, mi hermana, la libertad en Cristo Jesús. Sí, Señor. Siente la libertad en este momento y recibe la sanidad Aleluya. y recibe la fuerza también Sí, Señor. para que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Así es. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así es, hermanos. Les saludamos una vez más desde aquí, desde las cabinas de Radio Peniel. Una experiencia nueva aquí desde la Iglesia de Cristo Miel en la ciudad de Las Vegas. Es un privilegio poder compartir el tema de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios con usted. Y deseamos que esta palabra esté siendo de edificación para sus vidas, esté siendo de bendición para sus vidas, para usted y para los de su casa y para los de su congregación. Esperamos que usted pueda hacerle un share, compartir este video en Facebook. Comparta el video para que así este video, esta palabra llegue a más personas, alcance los corazones de más personas. Muchas veces no sabemos a quién va a tocar el Señor. Muchas veces pensamos que es algo insignificante el hacer un compartir, pero eso puede abrir la puerta para que alguien más pueda ser tocado por la palabra de Dios, alguien que quizás verdaderamente está en ese conflicto y necesita esa palabra que lo levante y que lo restaure. Así es que comparta el video, hermanos, para que así todos sus contactos puedan ver este video también y recibir la palabra. Y también les recordamos nuestro horario de programas es el día lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Estamos aquí. Nuestro hermano pastor está compartiendo ahorita los temas de los hijos de Jacob
y estamos hablando ahorita de Issacar. Y también le recordamos que los días martes están aquí diferentes hermanos que predican aquí en la congregación, están tocando diferentes temas que Dios les da a ellos, para que usted pueda sintonizarlo a las 7 p.m. el día martes, y el día jueves está nuestro hermano Julio García, que es el director de alabanza, compartiendo mensajes acerca de la alabanza. Así es que deseamos, hermano, que esta palabra esté siendo de bendición. Y si usted está escuchando la radio o está viendo por Facebook el video y vive aquí en la ciudad de Las Vegas y no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a que nos visite. Estamos ubicados en el 920 East Sahara, entre la Commercial y la Maryland. Nuestros servicios es el día sábado a las 7 p.m. y el día domingo a las 11 a.m. Será una bendición poder tenerlos aquí, y le invitamos a que pueda visitarnos y también pueda llamarnos aquí a la cabina. Si usted quiere llamarlos, si usted quiere llamar, creo que pueden usar este número también para llamar, ¿verdad? Sí, es el 702-802-0230. Si usted quiere comunicarse con el pastor, llame 702-802-0230 y así podrá recibir su llamada. O si no, puede llamarme al teléfono personal, área 702-419-7875. Amén. 702-419-7875. Amén. Y le recordamos también que el día domingo usted puede sintonizar a las 2:30, si no me equivoco. Así es. El programa En Confianza con Linda. Amén. Donde es un programa, le digo, llevado a cabo por mi hija Linda, ¿verdad? Y donde tocan un tema y entrevistan a la juventud. Amén. O a diferentes personas. Y también le invitamos a que usted le diga, lo sintonice, lo escuche. Y estamos, le digo, contentos. Esperamos poderlos nuevamente contar con su sintonía el próximo lunes. Amén. Al lunes a las 7 p.m. Y le recordamos a los hermanos nuestro servicio del día sábado y este día domingo. Le invitamos a que se esfuerce, a que haga todo lo posible por estar en la congregación, apoyar su congregación, ¿verdad? Y de esa manera también dar un servicio al Señor. Amén. Así que, queridos hermanos, bendiciones de parte del pastor Víctor Velázquez, y nos vemos el próximo programa. Y bendiciones a todos en Guatemala, a mi familia, a todos en México, en California. Bendito sea el Señor que nos ha permitido estar nuevamente. Así es, hermano. Les deseamos bendiciones y un fin de semana bendecido. La Iglesia de Cristo tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva. El propósito de este programa es ponerle en contacto con el Todopoderoso Salvador y Rey del Universo, Jesucristo el Señor. Le invitamos a escuchar el próximo de esta serie,